La gracia y la paz reciban de Jehová Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, mediante el Espíritu Santo. Al iniciar estas charlas de información espiritual, tenemos la esperanza de edificarnos unos a otros, con el ruego de que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a toda verdad, que nos dé luz en los ojos del entendimiento, que escriba la palabra en nuestro corazón e infunda y derrame la fe y el amor de Dios en nosotros. Todo sea en el nombre de Yeshua el ungido, nuestro Señor. En la charla anterior vimos información tanto del concepto terrenal como del concepto espiritual de la fe. Y vimos también que hay un autor y consumador de la fe. Y vimos que la fe es la sustancia de todo lo creado en los cielos y en la tierra, sea visible o invisible. Ahora veremos que la fe, siendo la sustancia de lo que pedimos y por lo tanto de lo que se espera, teniendo un autor y consumador, también tiene un dador, es decir, a alguien que puede repartirla y derramarla en nuestro corazón. Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos también quién es dador de la fe en Lucas 17. Dijo Yeshua a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Y también tenemos información de quién es dador de la fe en 1 Corintios 12. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A manera de analogía, la fe, es decir, el creer con confianza como para obedecer de modo fiel, se compara con el cordón umbilical espiritual que nos une a Dios y que sirve como canal o conducto por el cual recibimos la sustancia de lo que pedimos a Dios. Así como la madre alimenta al hijo en el vientre, mediante el cordón umbilical, así Dios alimenta espiritualmente a los creyentes obedientes, usando la fe como si fuese un cordón umbilical espiritual. Sin cordón umbilical, la madre no puede alimentar al hijo en su vientre. Sin fe, nada podemos recibir de Dios. Lo leemos así en Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vemos cómo se revela en Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así pues, la fe es el conducto por el cual Dios reparte y derrama el amor, la paciencia, la humildad, la sabiduría, la templanza, etc. Y aún derrama su mismo Espíritu Santo que se le ha pedido y que por tanto esperamos recibir. En Gálatas 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Necesitamos ser conscientes de que la fe no la produce ninguna glándula del cuerpo humano, ni la podemos comprar en ningún mercado, ni la podemos obtener de alguna mina en la tierra. Para recibir fe que viene de Dios y que solo Dios reparte o derrama, es necesario cumplir ciertas condicionantes en un proceso que hay que vivir. Escudriñemos el primer paso del proceso que hay que vivir para recibir fe. Este primer paso consiste en conocer y recibir la palabra de Dios. Leemos en Romanos 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Vemos que la fe está íntimamente ligada a la palabra del Evangelio de Dios. En los primeros tiempos de la iglesia, la palabra solo podía ser oída de la boca de Yeshua. Los apóstoles de Yeshua recibieron fe por oír la palabra de Dios de la boca del mismo Hijo de Dios y también por leer las Escrituras antiguas. Pablo oyó la palabra de la boca de Yeshua y recurre al Salmo 116 para explicarle a los creyentes de Corinto sobre el valor de su ministerio. Segunda de Corintios 4 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Los apóstoles, habiendo recibido fe, escribieron inspirados por el Espíritu de Dios para que, por sus escritos, también nosotros recibiésemos fe. Romanos 1, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Juan lo explica en su Evangelio. Juan 20. Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El segundo paso del proceso a vivir para recibir fe consiste en la actitud que tenemos al conocer y recibir la palabra, sea de oídas o sea leída. Aquí entra la cuestión de qué clase de terreno somos cuando es sembrada la palabra en nuestro corazón. Mateo 13 dice: oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva a uno a 100, a otro a 60 y a otro a 30. Hacemos una pequeña pausa para meditar y reflexionar respecto a lo que se revela en la parábola del sembrador de Mateo 13. Como la base para recibir fe está íntimamente ligada a la palabra de Dios, es primordial escudriñar la palabra con toda calma. Es importante meditar la palabra y es imprescindible guardarla en el corazón, como para que el malo no nos la arrebate con las distracciones de este mundo. En un principio normalmente leemos o escuchamos la palabra con una mente carnal. Por eso debemos ejercitar el disponer nuestra mente espiritual, quitando toda incredulidad, haciendo la oración de ruego en el nombre de Yeshua para que sea el Espíritu de Dios quien nos lleve a toda verdad. Escudriñemos lo que dice en Santiago 1. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vemos la oración de ruego que Pablo nos muestra en Efesios 1, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua el ungido, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Llamo la atención a que practiquemos el hacer a un lado nuestro criterio de entendimiento, para que permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos escriba la palabra en nuestro corazón, tal como se lee en 2 de Corintios 3. Siendo manifiesto que sois carta de Yeshua, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El tercer paso del proceso a vivir para recibir fe es creer con un corazón sincero. Juan 17, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Se nos muestra lo importante de creer en el Evangelio en Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También leemos en Romanos 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El cuarto paso a vivir para recibir fe es obedecer la palabra de modo fiel. Leemos en Santiago 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Vemos lo indispensable de obedecer la palabra para poder recibir algo de él. En Juan 15, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan lo reitera en su primera carta de Juan 3. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Así pues, habiendo vivido este proceso de conocer y recibir la palabra de Dios, con una buena actitud de meditarla, de guardarla, de creerla con el corazón y de obedecerla de modo fiel, entonces Dios, que escudriña los corazones, dará, repartirá, derramará la fe en la medida de su voluntad soberana. Lo leemos en Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando Dios derrama la fe en el corazón del creyente obediente, la fe surte efecto haciéndonos sentir un fuego interno, un ardor en el corazón. Se siente una confianza, una certeza, un convencimiento de que agradamos a Dios. Lucas 24. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vemos cómo se manifiesta la confianza cuando hemos recibido fe. Primera de Juan 3. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Por la fe recibida, tenemos convencimiento y certeza de que lo que pedimos a Dios conforme a su voluntad, ya lo tenemos. Primera de Juan 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En todo el proceso que se vive para recibir fe, debemos rogar en el nombre de Yeshua
para que sea el Espíritu de Dios quien nos lleve a toda verdad, cumpliendo así las profecías del nuevo pacto. Leemos en Jeremías 31, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Vemos el ruego en Salmos 143. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Yeshua, el Hijo de Dios, declara quién nos guiará a toda verdad. Juan 14. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El ruego a Jehová Dios el Padre siempre es en el nombre de su Hijo. Colosenses 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La fe, siendo la sustancia de lo que pedimos, se acumula, crece, va en aumento. Vemos cómo los apóstoles le ruegan a Yeshua, el Señor, para recibir más fe. En Lucas 17, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe crece o se aumenta al pedirla a Dios y ponerla en obra, demostrando y materializando la confianza, la convicción y la certeza que nos produce el recibirla. En 2 de Tesalonicenses 1 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe va creciendo conforme crecemos en el conocimiento de Dios y de su Hijo. Efesios 4 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua el ungido. Es bueno edificarnos unos a otros mediante la palabra de Dios, para crecer en la fe juntamente. Romanos 1, porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros. Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía. Lo vemos así en Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero vosotros, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El creer de modo obediente, o sea, nuestra fe está fundada en Yeshua el ungido. La fe en Él nos pone en relación con Jehová Dios mediante el Espíritu Santo. En Juan 6 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La fe, o sea, creerle con obediencia a Yeshua, nos da entrada a la relación con el Padre. En Efesios 2 dice, pero ahora en Yeshua el ungido, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Yeshua el ungido, el Hijo de Dios, es el objeto y el fundamento de nuestra fe.
En Romanos 3 leemos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Yeshua el ungido, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. En el Evangelio se revela que solo hay un objeto o fundamento de nuestra fe. En 1 Corintios 3 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el ungido. Concluyendo esta charla, les comento que por cuestión de tiempo y espacio, queda pendiente compartir más información sobre la fe. Les adelanto que en la siguiente presentación de charlas de información espiritual, veremos cuál es el objetivo de la fe, cómo se materializa la fe, cuál es la función de la fe, qué actitud debemos tener al recibir la fe y qué pasa si no tenemos fe. La paz de Yeshua, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté en ustedes.